El agujerito. Los pasajeros de un vuelo Guadalajara-México le dieron esta bienvenida al presidente de México al llegar a la Ciudad de México. Vamos a comentar ahorita ese video, pero primero les doy la bienvenida a Paco Díaz. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido. Bien, Galán, muchas gracias. ¿Qué tal, Santiago? Baeza, hola, ¿cómo les va? Otra vez estamos, pues aquí andamos de vuelta en el agujerito, muy contentos. Se siente raro grabar de noche. Yo tuve que cambiar de estudio, ya tengo hasta blue screen y toda la cosa. Pero pues aquí andamos, domingo en la noche, con todo, con el agujerito. Por cierto, quiero decir que estoy muy contento porque la primera edición que grabamos y publicamos ya tiene 60 reproducciones y 9 suscriptores. Quiere decir que, sí, no, hombre, nuestro agujerito se está viralizando. Sí. Oye, Santiago, poco a poco, pues. Santiago, pero además de cambiar de hora, cambiaste de cabellera, lo cual nos implica a nosotros cambiar de máscara quizás, ¿no? Y pues ya estamos listos para lo que venga con esos 60,000 seguidores que nos acabas de comentar. No, dije 60. Ah, ya mis ilusiones ya de que bueno. 60K. La verdad es que sí, cabrones que nos vieron. La verdad es que precisamente por eso, porque como ya siento que le vamos a hacer la competencia a Chumel, pues sí fui a cortarme el cabello, porque sí, me dio penita verme con el pelo largo, entonces sí dije, no, más decente. Me anunciaste el programa pasado como el panista y yo más bien parecía Chairo. Entonces, mejor fui al salón de belleza. Pero no sé si sentirme ofendido cuando nuestro role model que estás tú poniendo es Chumel Torres, la verdad. Pero bueno, igual saludos a ese compa que al menos sí ha tenido los suficientes arrestos para cantarle sus verdades al de Macuspana y a otros tantos. ¿Qué les pareció el videito simpático en el cual la gente, muy a su entender, le da la bienvenida al Macuspano? Bueno, a mí me late que el agujerito dominguero se lo dediquemos al peje. Puede ser también llamado el agujerito del peje. No, bueno, pues es evidente que hay un rechazo, creo que cada vez más amplio de la población. Y yo no entiendo por qué, porque pues a mí me sigue cayendo bien mi presidente cabecita de algodón. Y coincido con mucho de lo que dice, aunque obvio tampoco le creo todo lo que comenta, ¿verdad? Y bueno, ya ni hablar de otros temas que ustedes han descrito con mucha puntualidad, ¿no? Todos sabemos que tú tienes un corazón chairo. Eso está clarísimo. Claro. Ahí está claro. Santiago. Somos plurales, por eso invitamos a Paco para podernoslo pambear cada que hablemos del peje. A mí me pareció muy simpática esa porra que surgió de la parte de atrás del avión. Me hizo recordar eventos que han estado suspendidos durante la pandemia, las barras futboleras o la parte de arriba de la lucha libre, donde la gente se desquita de todos los males que les aquejan mentando madres. ¿Y por qué no mentarle la madre al presidente? Yo creo que la diferencia entre un gobierno autoritario y uno democrático es que en el gobierno democrático la gente se burla de su presidente y en los gobiernos autoritarios el presidente se burla del pueblo. Lo padre, lo divertido, esa gran oportunidad que tuvieron los pasajeros del avión, el poder hacerlo, si no en su cara, en su nuca, el poder en presencia del peje mentarle su madre. Ya muchos hubiéramos querido estar en ese avión no hubiera estado pues como viva Aerobús, repleto de gente hasta en los maleteros, pues diciendo y expresándonos como quisiéramos. Yo felicito a esas personas que tuvieron la gallardía, el valor de poder hacerlo. Y bueno, pues ya vimos que en el último vuelo metieron cachirules a tomarse la foto, un poco como para contrarrestar lo que sucedió aquel vuelo maravilloso, histórico, Guadalajara-Ciudad de México. A mí me llama mucho la atención y me parece de resaltar que fue una situación que se dio de forma espontánea totalmente,
que es un grupo de pasajeros, no sabemos si se conocen entre sí o no, pero que seguramente no sabían que iban a viajar con el peje. Entonces nació de manera espontánea durante 45 minutos de vuelo la idea y la ejecutaron muy bien, la verdad es que muy bien. Ahora, esto suma al ambiente tan convulso del país políticamente hablando, pues no, tampoco creo que le perjudique mucho, ¿no? O sea, finalmente es legítimo la posibilidad de que el pueblo se exprese sobre sus gobernantes. Yo creo que es súper legítimo. Hacerlo a mentadas de madre, pues hay mejores maneras, ¿no? Pero sí, se vale, y ahí estuvo, y el peje se la tragó completa. Paco. Oh, qué caray. Bueno, lo que ustedes no saben, porque como son de ultraderecha, en el sexenio de Calderón y en el sexenio de Peña Nieto, los pasajeros del avión presidencial cantaban la misma canción. Se lamentaban a los presidentes. Y entonces por eso el peje, la verdadera razón por la que el peje quiso deshacerse del avión presidencial, es que no quería que él le mentaran la madre en el avión presidencial. Y mira, resultó lo mismo. De todos modos, le mentaron la madre en el avión. Eso lo aprendiste en la Universidad del Meme, ¿verdad? Por supuesto, ¿dónde más? Oigan, yo tengo una propuesta. Digo, yo sé que para el peje es muy incómodo que pues cada vuelo que agarre alguien le vaya a mentar la madre. Tiene un avión en desuso muy lujoso que ni Obama tenía, que ahora que ni Biden tiene. Aquel de los cachitos. Pero no lo quiere usar. Es el de los cachitos, ¿no? Exactamente, que aparte querían subastar hace unos días. No lo quiere usar López Obrador porque le parece mucho lujo. Entonces, yo tengo una idea muy buena. A ver qué les parece. Viene. Que López Obrador viaje en la línea comercial, pero que viaje solo, para que no lo molesten. Y los pasajeros en el presidencial. Y que los pasajeros los desvíen al avión presidencial. Maravilloso. Claro. Entonces, los pasajeros se van en el avión presidencial y no molestan al peje, puede trepar los pies en los asientos de al lado. Me encanta la idea. Un chingón. Y nadie lo va a molestar. Esa es una idea que tengo. Me encanta. Oigan, ¿y qué les pareció Fernández Noroña quejándose amargamente y que las aerolíneas deberían de prohibir estos gestos maravillosos de cariño a López Obrador? Claro, el siempre culto y muy prudente Noroña, ¿verdad? Noroña, el impresentable changoleón. ¿Se acuerdan que la semana pasada nosotros decíamos, esto de la Auditoría Superior de la Federación pareciera como que es una movida de Morena para desvirtuar toda la auditoría, ¿no? Gracias, presidente. Buenos días. Presidente, el día de hoy se da a conocer que las obras de Dos Bocas son operadas legalmente por una filial de Pemex, que es PTI, pero en realidad están en manos de una empresa que opera como outsourcing. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, PTI es una empresa fachada que no tiene empleados, por lo que sus servicios, tanto administrativos, legales como financieros, están a cargo de MGI, otra empresa que fue creada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Para la auditoría, este esquema se trata de lo que ellos denominan una tercerización de servicios que dificulta la rendición de cuentas. Quisiera preguntarle en este sentido si está justificado el uso de esta empresa que opera como outsourcing para las obras de para las obras de Dos Bocas, perdón. Sí está justificado, no conozco el detalle. Esta información de la Auditoría Superior de la Federación. Sí, pero ya sabemos que no se enteraron ustedes de que la Auditoría Fiscal de la Federación se equivocó en sus cuentas, nada más en 200,000 millones de pesos. ¿O pasó de noche eso? Qué conveniente le quedó a este caballero la equivocación, entrecomillada, de la auditoría, ¿verdad? Qué mal pensados somos, Santiago. Lo único que le puedo reprochar a Reforma es que tienes que pagar para suscribirte y leer sus notas. Es cagante, la verdad, que quieres leer sus noticias y no puedes porque no pagas. Por lo demás, pues me parece que es un medio de comunicación serio. Podremos o no estar de acuerdo con su línea editorial. Me parece que al presidente de la República no le toca calificar las líneas editoriales de los periódicos. De ningún medio. Le corresponde responder. Y siempre que un medio de comunicación hace un señalamiento a López Obrador, diario viene con esa cantaleta aburrida, predecible, como chiste de Chespirito, pasquín de ultraderecha. Sí. Me parece a mí, digo, vergonzoso tener un presidente así, como dices tú, tan chafa, tan mediocre, en sus respuestas, tan amargado, tan resentido, y que siempre está buscando pretextos para denigrar a los medios que lo cuestionan.
es la antítesis de la democracia, es un error estar con Obrador. A mí me da muchísima envidia ver lo que ha hecho el presidente Biden en menos de 100 días de gobierno. Que por cierto, cuando ha mencionado a su antecesor, que es impresentable, más que cualquiera de los antecesores nuestros, o sea, me refiero a Trump, nunca lo ha hecho ni para echarle la culpa de nada, ni para decir que heredó de él nada, sino para comparar, por ejemplo, la velocidad con la que se estaban aplicando las vacunas en el momento en el que Trump administraba y después la velocidad que él pudo incrementar. Para eso es para lo que utiliza a la referencia a Trump, solamente para comparar cuando algo ya lo mejoró. Lo que está haciendo Biden hizo un diagnóstico rápido, qué es lo que está mal, y vamos aplicando las correcciones necesarias. ¿De verdad es tan difícil que este tipejo haga ese diagnóstico y se ponga a trabajar y se calle la boca? No sé, es tan complicado. No, ¿qué pasó? ¿Cómo que se calle la boca? Y entonces la diversión mañanera, ¿quién nos la va a proveer? No seas así, galán. El encono que genera el país todos los días, ¿verdad? No, pues le quitamos la materia de subsistencia al agujerito si no tenemos un presidente que nos dé todo este material, pues, ¿no? Buen punto. Pero bueno, te diría que sale a relucir tu alma pro yanqui, pero no. En honor a la verdad, cuando el presidente era Trump, también fuiste debidamente puntilloso y crítico de todo lo que no se hacía bien. Entonces, cierto, aquí nos hemos mal acostumbrado a que la culpa siempre es del que estuvo antes, ¿no? Como si el que se elige no debiera conocer ya qué es lo que recibe y no debiera tener ya cuáles son las soluciones con las que pretende cambiar las cosas, ¿no? Es que se suponía que las tenía. A eso se dedicó toda la campaña, López Obrador, a, según él, estar haciendo un diagnóstico en el cual, más que diagnóstico, era una crítica constante, mordaz, aguda, sobre Peña Nieto y todos los demás antecesores. Y ahora, no sé si se han dado cuenta de algo. ¿Por qué no menciona a Peña Nieto nunca para nada? Y cuando lo menciona con mucho respeto. Siempre es al licenciado Enrique Peña Nieto. ¿Por qué solamente a Calderón, a Fox, etcétera? O sea, no, de verdad no habrá un pacto con Enrique Peña Nieto porque ni con el pétalo de una rosa lo toca, ¿eh? ¿Sí me escucho? Sí, claro. Cuando una periodista habló del pacto machista en México, con López Obrador le pregunta, él dice, yo ya rompí el pacto con México, se la saca sí, de esta manera torpe además, pero no ha roto el pacto de impunidad que lo llevó al poder cuando Peña Nieto y la Procuraduría de la República pues se dedicaron a atacar a Chicken Little, a Ricardo Anaya, que por cierto ahorita anda de gira subiéndose a camiones y metros y demás, pero que en realidad descubriendo que hay transporte público. Descubrió el transporte público, sí, pero hay que recordar que la PGR sí dedicó una campaña de desprestigio político contra Anaya y López Obrador no ha dicho nada al respecto. Yo no recuerdo a Vicente Fox diciendo, compatriotos y compatriotas, no hemos podido hacer nada porque Zedillo nos dejó un cochinero. No, o sea, como sea y ahora sí que haya sido como haya sido. Vicente Fox tampoco chilloteó de lo que le habían dejado como país, se agarró los tanates, bien que mal, y hizo lo que pudo, y lo que no pudo lo hizo Martita, pero por lo menos se aventó para adelante. Y en cambio tenemos un presidente que todas sus torpezas se las enjareta, si no al anterior, porque no puede, si a Felipe Calderón, que es como su villano favorito del sexenio. Claro, todo es Calderón, todo es Calderón. Pareciera que durante el periodo de Enrique Peña Nieto no pasó nada, ni para bien ni para mal. Todo viene heredado de Calderón, si se fijan. Entonces, digo, yo a veces pediría a los AMLovers o a los seguidores del presidente, yo sí les pediría un poquito más de agudeza mental, hombre. O sea, no le pasen todo por alto, un poquito, ¿por qué no se cuestionan este tipo de cosas? ¿Por qué no dicen, bueno, a ver, este hombre me está diciendo tal cosa, pero luego la realidad choca de frente como tren, cabrón? O sea, es de verdad muy útil para el país que no se traguen todas las que les avienta este señor como se las aviente, hombre, porque sí se necesita autocrítica y dado que el señor no la va a hacer, pues háganla ustedes, sus seguidores. Bueno, voy a poner el ejemplo entonces, miembro de esta comunidad.
Chaira, bueno, solo diría que es cierto que siempre se refiere al pacto de impunidad que han tenido y dice él pretenden mantener el PRI. Y bueno, pues el PRI incluye a Peña Nieto. El PRIAN, ¿no? El PRIAN. El PRI, el PAN, e incluye al PRD. Al PRD, me parece, sí, bastante lamentable. Sí es una exhibida tremenda, que cuando le preguntan del pacto patriarcal, él se remita al pacto por México. Eso sí es triste, ¿no? Penoso, de verdad, muy penoso. Es penoso, y máxime que el contexto, no nomás la coyuntura, todo el contexto del sexenio creo que sí está fuertemente condicionado, en una parte positiva impulsado por la lucha feminista. Efectivamente, el talón de Aquiles que aún los chairos más acríticos tendrían que reconocer de este gobierno, de la 4T, ha sido todas las reivindicaciones y la lucha de las mujeres y de las luchas feministas, que no son lo mismo. No son lo mismo todas las luchas, no es una sola lucha feminista, ni todas las luchas de las mujeres son la misma. Pero lo que ha sido evidente es el pésimo manejo que se ha tenido. Ponía yo de ejemplo que lo que sucedió en estos días, ¿no? Que se ponen las vallas, que se acusa al presidente de que tiene miedo, de que él contesta que no es miedo, sino es una forma de no tener que mandar a las o los granaderos a tener que reprimir, como lo hacían los gobiernos de antes. Y bueno, la postal que nos regalan esas vallas es que ahora hay los cientos o miles de nombres de las víctimas de feminicidio, pues, ¿no? Donde creo que tiene mucho fundamento la lógica de resolución de establecer que este gobierno ha sido cómplice, ¿no? Que ha sido cómplice, cuando menos por omisión, que no se ha notado, más allá de tener una X cantidad de nombramientos de ministras o secretarias de Estado mujeres y en diferentes estructuras, pero en las verdaderas demandas que hace las luchas feministas, creo que sí ha dejado mucho que desear y todo que deber. Me tiene el cinismo de llamarle a la valla el muro de la paz. Yo con todo respeto le respondo al señor presidente Pacifica Mesta, porque si hacemos un recuento de los agravios de la 4T a las mujeres, son desde la cancelación de las estancias infantiles, la cancelación de los refugios para mujeres violentadas, la cancelación de programas como la prevención del cáncer cérvico-uterino. Podemos irnos más allá. La cantidad de violaciones que sigue habiendo hacia mujeres migrantes, por ejemplo, en su trayecto en México, etcétera. La cantidad de floreros que ha puesto en su gobierno no son más que mujeres sumisas al patriarca de la 4T, que es Andrés Manuel López Obrador. Por lo mismo, se tienen que refugiar del otro lado de una muralla ignominiosa que ponen alrededor del Palacio Nacional. Amuralla su palacete el señor presidente, porque sabe que la reacción de las mujeres a su gobierno es inminente, dada la incapacidad que han tenido para dar resultados hacia las mujeres del siglo XXI. Si en otras ocasiones yo me opuse o critiqué que las mujeres salieran a vandalizar y a quemar y a destruir, en esta ocasión yo estoy totalmente del lado de ellas. Este gobierno no ha dado una sola en materia de avance hacia el respeto y el desarrollo de la mujer. Bueno, no ha dado resultados en nada, pero yo creo que contigo, Paco, coinciden la gran mayoría de las personas que sienten afinidad por este gobierno. No, sí es un sentir chairo, pues, de no avalarle al presidente y a la 4T el manejo tan torpe y tan ignorante que hacen cada que tocan el tema del feminismo y cada que tocan el tema de la agresión social que recibe la mujer y todo lo que tiene que ver con asuntos de género, ¿no? No es un tema que sepa con qué se come López Obrador, eso ya nos quedó más que claro, pero en esta semana lo llevó a un nivel todavía más ruin, porque cuando él, en esta defensa, híjole, casi impresentable que hace de Félix Salgado Macedonio, asumiendo el papel de su abogado, porque eso es la verdad, lo que ha hecho en las mañaneras es asumir el papel del defensor de Félix Salgado Macedonio,
no se da cuenta que cuando dice, esto es una campaña orquestada por el New York Times, dice él, y por todos los demás medios de comunicación, orquestada contra mi gobierno para debilitarme a mí y pegarle a Félix Salgado Macedonio, con acusaciones infundadas, lo que está diciendo es que las 6 víctimas de violación están mintiendo. Eso es lo que está diciendo de facto, por una regla de 3, ¿no? No sabrán en el New York Times de que Félix hace 2 años y medio fue electo senador de Guerrero y que es exactamente ahora que está participando, buscando ser candidato, cuando surge todo este escándalo. ¿Qué no saben los del New York Times de que el acusador principal de Félix fue el ex procurador de Guerrero del gobierno del PRI? O sea, no investigan, calumnian. Sí, pero ya eso ya es meternos en otros asuntos. Calumnian. Sí, pero ya eso ya es meternos en otros asuntos. Claro, porque eso es lo único que sabe hacer con las mujeres que sí se le enfrentan, callarlas. Bueno, decíamos, Miguel, ahorita que continuamos platicando cuando tú decidiste desconectarte para irte a maquillar. Es que ya me tenían enfadado, la verdad. Bueno, entonces es totalmente entendible. Bueno, decía yo que a mí me parece evidente que principalmente los varones tenemos una gran ignorancia y muy poca sensibilidad a toda la serie de demandas de las distintas luchas feministas, ¿no? Sí, en principio, una situación que es de un arraigo histórico, ¿no? Digo, el patriarcado, el machismo y todo contra lo que luchan los feminismos y contra las violencias que luchan las mujeres, no son de este sexenio, y conste, no. aclaré, y Santiago aceptó que no es un argumento de defensa a este gobierno. Por el contrario, hay que enfatizar que si antes se había hecho mal, ahora incluso se está haciendo peor. Mucho peor, ¿no? Mucho peor. Pero lo que las mujeres combaten, claro, lo que las mujeres combaten es un sistema vigente, un sistema social, político y de verdad hasta económico, en el que la mujer tiene una función asignada por los roles sociales que no es nada justo, pues, ¿no? No, es una desventaja constante en todo. A los varones, permanente, pues, ¿no? Entonces, ¿sí? Insisto, no lo digo por tratar de defender todos los hierros, porque al contrario, uno esperaría que un gobierno que se autodenomina progresista, bueno, pues también tuviera mayor formación o cuando menos mejor información al respecto de lo que realmente significa la lucha de las mujeres, pues, ¿no? Lamentablemente no ha sido así, pues, ¿no? Entonces, sí ha quedado mucho a deber, decía yo, y sí es la mayor deuda histórica de este gobierno. Pero tú decías que la lucha de las mujeres y la lucha de las mujeres, yo pienso que es la lucha de quienes creemos en un país mejor, de quienes creemos en un mundo mejor. Yo no me compro tampoco asunto de el feminismo, en el feminismo no le podemos entrar los hombres. No, yo creo que los hombres tenemos que ser feministas forzosamente, ¿no? Porque nos tenemos que hacer a un lado cuando nos tenemos que hacer a un lado y tenemos que callarnos cuando nos tenemos que callar y dejar de criticar cuando tenemos que dejar de criticar, y porque la definición del feminismo per se no tiene que ver con la lucha solo de las mujeres, sino como doctrina y como movimiento tiene que ver con creer en una sociedad más justa, pues más equitativa. Coincido con lo último que dices. Lo que intentaba es ser un poquito más correcto y por eso defino como diferentes feminismos, porque incluso los distintos feminismos o las distintas corrientes de pensamiento feminista debaten este tipo de cosas. Sí, lo sé. ¿no? Hay un feminismo excluyente que dice no hombres allowed, ¿no? Sí. Aquí no, digamos una lógica separatista, ¿no? Sí, Por no decir que obviamente hay un feminismo autodenominado liberal y otro, pues radical, ¿no? Digo, por citar dos ejemplos muy, muy obvios, pues, ¿no? Pero justo digo la lucha de las mujeres, porque no todo por lo que luchan las mujeres implica
una categoría feminista per se, pues, ¿no? Y te pondré un ejemplo muy claro, pues, ¿no? No todas las mujeres apoyan el derecho a decidir sobre su cuerpo con la interrupción legal del embarazo, ¿no? Cierto. Entonces, pero las feministas sí defienden y explican muy bien por qué esa es una causa irreductible, pues, ¿no? No obstante, en la lucha de las mujeres, todas están de acuerdo en que este sistema injusto, como bien lo describes, y al final eso es, ¿no? O sea, es la lucha de las mujeres a la que muchos varones nos podemos o nos debemos sumar, una lucha elemental de justicia, pues, ¿no? Entonces, y eso es lo que lamentablemente no se está entendiendo. Digo, no se entiende en este gobierno, no se entienden las estructuras políticas, porque luego es también triste, a veces hasta enoja, que luego ya el feminismo es una bandera de todos los partidos, ¿no? Y te pongo el ejemplo aquí de Jalisco. ¿Por qué ves a todos los diputados, los diputados de MC, diciendo que hay que ser progresistas y que hay que avanzar, si aquí en Jalisco, que tienen mayoría, no han modificado la ley que criminaliza la interrupción legal del embarazo? No, desaparecieron un ejemplo. Y pues, desaparecieron, ¿no?, el Instituto de las Mujeres en cuanto llegó Alfaro. Bueno, y por ejemplo, a eso me refiero, ¿no?, con estas sutiles, pero no tan complejas diferencias entre ningún partido, por más que se asuma feminista, o ninguna persona, hombre o mujer, que se quiera poner la etiqueta de feminista, suele ser, hay contadas excepciones, ¿no?, radicalmente y tajante en decir, voy con la interrupción legal del embarazo, por la simple y sencilla razón de que eso puede costarles votos de una mayoría que normalmente está en contra, pues, ¿no? Entonces, a eso me refería, pues, con diferenciar la lucha de las mujeres de los distintos feminismos, pues, ¿no? Pero Santiago tenía muy buenos ejemplos, Digo, incluso hablando de sexenios previos, ¿no? Ahí voy, sí, precisamente, porque se habla mucho de los avances en materia de equidad de género, y yo, se había interrumpido el programa, voy a tener que repetir lo que había dicho hace un momento. Yo creo que el esplendor de los avances feministas que se han visto en gobiernos, sin duda han sido con los panistas, por lo menos en la época de Vicente Fox, donde pues gobernaba una mujer, doña Martita Sagún. Sí. Muy mal, pero lo hacía. Bueno, por lo menos mandó al marido con su Prozac a dormir mientras ella se encargaba de controlar al país. Entonces, sí, pero los hijos andaban a Robbie, güey. El problema eran los hijos de Martita, no Martita. Oye, Galán, yo le decía a Santiago, ¿qué mayor ejemplo de equidad queremos cuando no gobernaba un presidente, sino una pareja presidencial? Sí, exacto. Como nos dijeron, ¿no? Eso sí era ¿Qué igualdad? mejor ejemplo de igualdad y equidad si en México nos gobernó reducción una pareja, de la brecha. Pues, ¿no? Oye, claro, y de ahí se ha ido... redujo la brecha. A ver, siendo honestos, ¿cuál de los últimos 5 presidentes a ustedes les parece que le ha dado un mejor lugar a la mujer? Honestamente, sin importar los colores. Ay, caramba, yo diría que ninguno, pero hay que reconocer que algunos impulsaron. Digo, porque Peña Nieto contratando a una actriz para que sea su esposa es terrible, ¿no? O sea, el mensaje mandado es espantoso, claro, ¿no? Claro. Actualmente, Felipe Calderón mandando a su mujer a cuidar a los niños a los pinos, ¿no? Después la quiso impulsar para generar una especie de maximato calderonista le salió muy mal, pero durante el sexenio de Calderón, Margarita pues fue una mujer discreta. Mira, hizo buen papel en su lógica conservadora panista. Yo creo que fue ejemplar. Una mujer discreta que no figuraba, no aparentaba y dejó al marido gobernar. Pero la lógica esa discreta panista, ¿qué pedo? No, es que, a ver, cuando ella aparecía lo hacía de una buena manera, pero dejaba al marido gobernar en el entendido de que el que era el presidente era... El votado fue él, no ella. La gente había votado por Felipe, no por ella. Claro. En cambio, en la época de Fox, pues la gente votó por Fox, pero terminó imponiendo a Martita. Yo no veo un presidente que haya estado a la altura de las necesidades de las mujeres del país desde que recuerdo, Pues no ha existido.
No ha existido. ¿A quién, o sea, si te vamos para atrás, ¿alguien recuerda quién es la esposa de Ernesto Zedillo? Creo que se llamaba Nilda Patricia. Nilda, exacto. Pero él estaba prácticamente desaparecida, ¿no? O sea, también ¿Saben era... quién sí? ¿Saben quién sí? Luis Donaldo Colosio y su esposa Laura Rojas. Bueno, pero no gobernó. No gobernaron, pero lo poquito que se mostraron sí se vieron como una pareja sólida en donde se daban su lugar mutuamente. Una historia dramática en la que él muere asesinado y un año después, 2 años después, ella muere de cáncer, pero en un equilibrio como pareja. Yo nunca fui priista, yo jamás hubiera votado por Colosio, pero ahora que lo veo a la distancia, sí me parece que era una pareja ejemplar. Pues mi origen priista iba a mencionar a la pareja del presidente Sasha Montenegro, o antes a Irma Serrano, la tigresa, pero estamos hablando de la prehistoria, pues, ¿no? Entonces, aparte tenías que dar un ejemplo en el cual la mujer fuera respetada y quedar bien. Es que, pues, no me enseñara las chichis. La mujer de Lázaro Cárdenas fue una mujer muy valiosa. ¿Cierto? Cuando estalló la Guerra Civil Española, ella, y habrá que recordar su nombre, Solórzano, esta mujer fue la que le pidió al marido que se instalara un orfanato para los niños españoles que habían sido traídos como refugiados. Ella es la madre de la política de refugiados en México, me parece. Y entiendo que fue una gran consejera de un macho. Amalia Solórzano de Cárdenas. Amalia Solórzano de Cárdenas. Solórzano. Creo que ella fue una mujer muy digna que hay que recordar como esposa del presidente. Sí, bueno, sí, coincido. Ojo, les gana su conservadurismo, porque evidentemente todos esos roles de esas mujeres admirables lo hacían en la lógica mayoritaria y social de tener el rol asignado históricamente de primera dama. Mujeres de primera dama, donde puedes hacer ese tipo de cosas plausibles desde una perspectiva, pero al final de cuentas, salvo en su vida privada, públicamente nunca hubo así como una relación entre pares, ¿no? Siempre fue esta relación donde, por eso decía yo que ninguno, pero creo que habría que reconocer, y bueno, no, sería cuestión de checar el dato y ahorita que Wikipedia nos resuelva Galán, pero pues si el presidente que impulsó la reivindicación del derecho a voto de las mujeres, bueno, tendría que tener un relativo reconocimiento, porque obviamente no es una concesión graciosa o generosa el hecho de algo que debió haber sido histórico y que de hecho desde principio fue López Mateos, fue ¿no? Adolfo López Mateos, sí, fue López Mateos. Que por sí, que hay que mencionarlo, que era súper mujeriego y que le encantaba ponerle los cuernos a su mujer. Bueno, por eso lo digo, o sea, lo que no quiero dejar pasar es que aun cuando haya habido ese tipo de cuestiones, ¿no? Digo, sí, porque en el sexenio de López Mateos se aprobó el derecho al voto de las mujeres, reconocer que entonces él fue un aliado feminista, como se dice ahora, creo que sería un error, ¿no? Igual que decir, no, bueno, a ver, ¿cuándo se aprobó la ley que previene derecho al voto? El derecho al voto de la mujer es una lucha de las mujeres mexicanas que viene de antes de Adolfo López Mateos, era un asunto inminente. Todos los avances de las mujeres son así. Tuvo que entrarle. Todos los avances de las mujeres son a pesar de nosotros. No es mérito de López No, gracias a nosotros. A ese punto, que bueno que adelantaste, digo, es el que quería llegar, digo, porque antes en Yucatán y antes en San Luis Potosí, desde las primeras décadas del siglo XX, ya estaba aprobado y reivindicado ese derecho y después hubo una reforma legal que lo echó atrás, pues, ¿no? Pero efectivamente, el punto al que quiero llegar es que a final de cuentas no son los machos, no son los varones, no son los hombres los que conducen la lucha feminista o las reivindicaciones que logra la mujer. Ni son gracias a nosotros. Exacto, es una tesón, ¿no? Y es una permanente lucha contra las injusticias, ¿no? En diferentes situaciones y momentos históricos se reivindican diferentes situaciones de hecho que muchas veces, aunque se intentan corregir en el derecho, finalmente sigue siendo igual. Digo, ¿de qué nos sirve una ley para prevenir, erradicar la violencia contra las mujeres con la cantidad de feminicidios,
con la cantidad de desaparecidas y con la cantidad de violencia intrafamiliar de la que ni siquiera tenemos una cifra, ¿no? Y eso creo que todos lo sabemos, y entonces ahí es donde mucho más que bien fundamentado, digo, es hasta tonto que lo exprese así, las reivindicaciones que hacen las luchas de las mujeres o las distintas luchas feministas. Pero y que lo hagan de la manera que se les pegue la gana, ¿eh? Ojo, porque nos ha dado... Yo te valoro mucho, Santiago, que hayas tú sido quien acaba de autodenunciarse o acaba de reconocer, pues, que en el pasado fuiste muy crítico de la manera en la que se manifestaban estas mujeres. Y me gusta mucho que eso lo hayas ya pasado por alto, porque contigo yo discutí, vaya que tú y yo discutimos pocas veces en público, y en Facebook tú y yo discutimos airadamente sobre el tema. Y me gusta mucho que te hayas venido de este lado, porque, a ver, a mí un monumento me sirve para dos carajos en un país en el cual, ¿de qué nos tenemos que sentir orgullosos? ¿De que no podemos cuidar al 54% de la población? ¿De eso? ¿Para eso necesitamos monumentos? ¿Para sentirnos enaltecidos por ello? Porque para mí, la verdad, honestamente, no me hace sentir de ninguna forma orgulloso ser mexicano cuando los mexicanos no somos capaces de cuidar a más de la mitad de nuestra población. Estoy de acuerdo contigo, Miguel, que los monumentos te sirven para dos carajos porque eres sumamente ignorante e inculto. Más bien me refiero yo a... No te la saques, güey, no te la saques. O sea, antes defendías los monumentos por encima de la vida de las mujeres. Lo defendías. Es que no puedes comparar un monumento con una mujer. Lo defendías. Sí, pero yo lamento mucho que lo defendieras antes, güey. A ver, no puedes comparar y decir, o estás con los monumentos o estás con las mujeres. No. Lo que sí puedes hacer... Lo que sí puedes hacer es lo que decías tú antes, que decías, no se vale que las mujeres, para evitar ser asesinadas y violadas, destruyan monumentos. O sea, tú eras el que hacía la comparación. Me parecía innecesario. Tú me conoces. Bueno, a ellas no les parece innecesario. A ellas no les parece innecesario. Está bien, yo lo respeto. Antes lo criticaba, ahora entiendo más la posición. Yo siempre fui de la idea de que las manifestaciones no tienen por qué llegar a la violencia, que el hacer uso de la violencia, lo que estás haciendo es negar tu capacidad de convencimiento y de negociación. Si del otro lado no hay interlocución, güey, ¿qué haces? Ahora entiendo, y vaya, si vemos cómo es que ahora el gobierno está imponiendo en Guerrero a un violador con todas las letras como candidato a gobernador en un estado donde a todas luces se ve que la maquinaria lo va a llevar al poder, pues quemen todo, destruyanlo todo. Ver, Santiago, permíteme. O sea, entonces, se justifica ahí tú también dejas de ser ignorante, ¿verdad? Supongo. O sea, ¿se vale destruir los monumentos sí cuando políticamente se vaya a impulsar un violador? ¿Solo ahí? Porque antes que se les mataba nada más a las mujeres, ¿ahí no valía? No mames. No mames. A las mujeres las estaban matando igual el año pasado, güey. Y las estaban violando igual y recibían la misma justicia que reciben hoy, o sea, nula. Entonces, era igual de justificado prenderle a la ciudad completa fuego hace un año que hoy. A ver, yo he sido víctima de la violencia de Estado cuando me he manifestado. En mi cuerpo tengo cicatrices provocadas por golpeadores de la CROM cuando he salido a manifestarme. Cuando era adolescente, me cayó un grupo de matones a agredirme. Yo personalmente no creo que mi decisión hubiera sido ir a incendiar el Teatro Degollado. Yo creo personalmente que lo que podemos hacer en este tipo de casos es convencer a la sociedad. Ir a destruir un monumento en algún momento me pareció innecesario, que la lucha no se tiene que ir y ni siquiera, incluso me parece que hasta desvirtuaba el discurso de la lucha, porque entonces entrábamos a decir, ya destruyeron tal monumento. Los monumentos guardan la memoria histórica de nuestra nación. A ver, no Santiago, es un monigote nada más puesto ahí. Santiago, destruir un monumento no nos va a llevar a solucionar absolutamente nada. Te estás regresando el año pasado, pero a ver, pero nada más, tú también. Escúchame algo.
tu experiencia personal de esa ocasión en la cual te viste violentado por una manifestación, o mi experiencia como minoría también de haberme manifestado en infinidad de ocasiones por la cantidad de agresiones sociales que yo he recibido, no se comparan con lo que están viviendo las mujeres, güey. A ti no te mataron ni te violaron, a mí tampoco, y tampoco me violaron y recibí por respuesta del gobierno el que yo era parte de una conspiración en su contra, güey. O sea, no estamos hablando de lo mismo, cabrón. Y, a ver, más allá de la querencia o no por los monumentos, no nos perdamos ahí en esa estupidez. Qué bueno que tenemos monumentos, Santiago, sí, y son expresiones artísticas y las valoramos mucho la gran mayoría de los ciudadanos. Históricas también. No veo a los ciudadanos destruyéndolas como por placer o por deporte. Nos gusta a la gran mayoría de los ciudadanos tener estas referencias históricas, ciertamente, y con un valor artístico que no es cuestionable, Santiago. Lo que no se puede hacer es pedirle a las mujeres mesura en manifestar su exigencia, su grito de dolor de que las están matando, güey. Cada 7 minutos están matando a una mujer en México. Totalmente de acuerdo. Entonces, ya basados en eso, los pinches monumentos se pueden ir al carajo. Ese es mi punto, pues. O sea, está bien. Poniéndolo bien. Entonces, en esos temas ya. Yo, en mi lucha cívica por tener una mejor sociedad, no paso por la violencia ni por el vandalismo. Yo, Santiago Báez. Muy bien. Antes criticaba lo que ellas hacían. Hoy yo les digo, hagan lo que crean que tienen que hacer. Y si tienen que incendiar el país, y si tienen que hacer que arda todo, porque si ese es el lenguaje y la manera en la que ellas quieren hacer ver su desesperación, su frustración, hoy yo les digo, adelante, háganlo. Yo no lo voy a hacer. Yo no voy a salir a destruir y a quemar nada por enarbolar una lucha cívica. Pero hoy yo ya las entiendo, hoy ya comprendo lo que ellas me han querido decir desde hace muchos años. A lo mejor he sido muy obtuso, pero hoy sí les digo, hagan lo que crean que tienen que hacer. Yo soy padre directo de 3 niñas, con mi mujer tengo otras 3 niñas, tenemos una familia de 6 mujeres, a las que no me gustaría ver en una situación de violencia, abuso, crimen. Y si las demás mujeres, todas las que están en el país, mañana lunes salen a incendiar y a quemar, yo hoy se los digo, estoy con ustedes. Eso es lo que quiero decir. Bien. Bueno, habría que reconocer, Miguel, que es una progresión, un avance, que el propio Santiago reconozca que si antes pensaba una cosa, ahora piensa otra. De acuerdo. Yo retomo lo último que dice Santiago. A final de cuentas, tus hijas y las hijas de cualquier varón ya están en una situación de violencia, ¿no? O de riesgo, de un alto riesgo de violencia solo por el hecho de ser mujer. Sí. Qué bueno que no le suceda y esperemos que nunca le suceda, pero el hecho de ser mujeres, mientras que no logremos cambiar esto, y ahí sí me incluyo, ¿no? Porque también haría una anotación, ojalá que útil. Santiago, es que no te van a pedir permiso de hacerlo, pues, ¿no? O sea, estés de acuerdo o no con que lo hagan ellas, ahora sí que como dicen, bueno, ahora ya lo entiendo y ahora ya estoy de acuerdo, pues, digamos, ellas qué es lo que piensan con justa razón y con toda lógica, y no me importa si no estás de acuerdo, y me vale madre si tu forma de lucha es otra, la mía es esta, y bye, pues, ¿no? Entonces. No, pero aparte, ¿por qué su lucha es esa, Paco? Bueno, porque ya intentaron todas las otras, güey. Yo creo que sí, y creo que lo que sí, insisto, es que nos hace mucha falta a los varones tener más sensibilidad, formarnos más, abrir un poco más nuestros canales o nuestras antenas de recepción para procurar entender un fenómeno que nos cuesta trabajo en muchas ocasiones por el simple hecho de que nosotros no lo hemos vivido, pues, ¿no? Digo, ya mencionaban, pues, la lamentable respuesta cuando al presidente le hablan del pacto patriarcal, digo, ya lo mencionábamos, ¿no? Pero eso es bien común, ¿no? Y eso pasa con cualquier varón, pues, ¿no? Y luego pareciera que nosotros les tenemos que explicar a ellas qué está bien o qué está mal, sí, o con qué sí estamos de acuerdo y con qué no. No, pues es su lucha, ¿no? Y en todo caso es, ¿qué podemos aportar nosotros si nosotros creemos que sí hay una serie de injusticias que tienen que cambiar, ¿no? Ya sea por una afinidad o una motivación tan directa como tener una hija,
o porque realmente somos sujetos, seres humanos que sí creemos en la igualdad, en la equidad y en la justicia. Pues, por ¿no? eso Entonces, nada más. a final de cuentas, las luchas de las mujeres nunca han sido por las buenas, siempre han sido batallando contra un sistema que se resiste hasta que ya no puede más, y siempre los logros que se han tenido creo que nos benefician a todos, no nomás a ellas. Por eso creo que sí habría que hacer un reconocimiento a y tampoco necesitan mi reconocimiento también. Exacto, lo que te iba a decir. ¿no? O sea, tampoco nos lo están pidiendo. No, obviamente no, pero nos queda claro que abordar este tema mucho tiene que ver con aplaudir y acompañar, y es la conmemoración, porque luego hasta se confunden algunos como si fuera una celebración, sí, exacto, no se celebra nada. El ejemplo típico, ¿no? Como si el 2 de octubre celebráramos el Día de los Estudiantes porque mataron un montón, ¿no? En Tlatelolco. Entonces, luego hasta ya andan regalándole rosas para celebrarles que, hoy es el Día de las Mujeres, ¿no? Y esta tontería, pues, ¿no? Entonces, ahí sí es pero no entender nada, ¿va? Exacto. Entonces, eso es lo que digo. O sea, como varones nos hace mucha falta, como sociedad también, pues, ¿no? Entonces, el tema no hay que pasarlo por alto, y antes de que se nos agoten los minutos, porque también ya el Zoom tiene sus limitantes. Sí, hay que darle un diagrama más rápido. Atroz lo de Guerrero con Félix Salgado Macedonio, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con Guerrero, O sea, aparte de ser el principal productor de amapola en el país, que seguro eso cuenta bastante para la preponderancia que se le está dando a Guerrero, y aparte también de tener el primer lugar de la trata de menores de edad, de mujeres menores de edad, tiene esos dos honrosos primeros lugares el estado de Guerrero, y tener a Acapulco como un polo turístico. ¿Qué otra cosa está pasando en Guerrero que le resulta tan importante al presidente como para que se le desestabilice el país entero con tal de imponer a un violador como gobernador? Yo creo que ahí se les hizo bolas el engrudo. López Obrador trató de imponer a Félix Salgado Macedonio por varios motivos. En primer lugar, porque es uno de sus principales movilizadores electorales en el sur del país. Y su amigo, ¿no? Félix Salgado Macedonio no es nada más el compadre de López Obrador. Cierto. Que por ahí parece ser que le bautizó el chiquito. ¿El no agujerito? sé quién a quién, pero son compadres. Pues no sé, son compadres. Hay un bautizo por ahí de algún chiquillo. Cometieron el error de impulsarlo hasta el último momento. Se les vino una reacción social encabronada en todo el país. Trataron de bajar a Félix, pero Félix ya los tenía agarrados de los huevos a los de Morena. ¿Por qué? Porque él tenía dos vías. Una es la del compadrazgo con López Obrador y el chantaje de que si no me postulan, pues me voy al PT, y me voy por el PT y se las gano y saco a todos mis contingentes de Morena y a ver cómo les va en el sur. Pero además, Félix Salgado sí podía impugnar en el Tribunal Electoral e imponerse como candidato. Y tan es así que al final tuvieron que hacer básicamente montar un show para bajarlo sin bajarlo y luego dejarlo, y al final no pasó nada. Es que lo más curioso es que inauguran la campaña de Guerrero sin candidato, sin Salgado Macedonio, porque no puede salir a la calle. Porque ya sabe que a donde vaya se lo van a ir a tundir las mujeres. Es una especie de culebrón, un melodrama que bien valdría la pena que Epigmenio Ibarra hiciera el guión, porque esto da para una telenovela. Bueno, dices bien. Vas, Paco, vas. Lo que es terrible es no solo lo que sucede en el contexto de las élites políticas, de Morena, etcétera. Como bien dices, hay el amago, pues si no me lanza Morena, me lanza el PT o cualquier otro y tengo probabilidades de ganar. Eso es lo que destaco. O sea, ¿cómo es posible que una persona así, con las denuncias de violación, con el momento más relevante de los últimos años de la lucha de las mujeres y de las luchas feministas,
un cabrón así puede ganar una elección. Eso es lo que es inconcebible. O sea, no nomás véanlo desde el punto de vista de la realpolitik, como dicen algunos. No, tiene posibilidad de ganar el cabrón. Entonces, ¿qué nos pasa, no? Xóchitl Gálvez dice que declara, a mí me parece muy atinada, dice, las mujeres están tan acostumbradas a la violación en el estado de Guerrero, están acostumbradas a que hayan sido violentadas por sus padres, por sus hermanos, que de repente ya no les parece tan poco común o tan alarmante el que este hombre que haya abusado de 3 mujeres y violado a otras 3 sea el candidato y posible gobernador del estado de Guerrero. La verdad es que aquí se aplica eso de que a lo mejor sí tenemos el gobierno que nos merecemos, ¿no? Si este hombre puede ganar por los votos, a pesar de que la conciencia pública ya sabemos quién es, entonces a lo mejor sí merecemos ser gobernados por esta gentuza. Pues queda menos de un minuto, camaradas. Cierre del programa. Pues vámonos, que estén muy bien. No me gustó tu agujerito hoy, Santiago. ¿No te gustó mi agujerito? No. Estuvo muy... A mí me gustó la polémica. Entrecortado. No, pues la verdad es que yo les agradezco mucho. Muy rasposo tu agujerito. Nos vemos. Muy rasposo tu agujerito, ¿eh? Cuídense mucho, les doy un abrazo. Nos volvimos a pelear, Miguel. Hasta luego. Saludos a todos. Pasa cada 10 años, hombre. Sale, adiós. Hasta luego.